Sherlock Holmes y el mastín tibetano del bosque aquella noche de enero, el viento descendía por Baker Street como un ser vivo, haciendo vibrar las ventanas y gimiendo por las chimeneas con una voz que bien podría haberse confundido con el dolor humano. Sentado en mi sillón habitual, intentaba concentrarme en la revista médica que descansaba sobre mi regazo, pero el frío se había filtrado a través de las paredes a pesar de los esfuerzos de la señora Hudson con la chimenea. Frente a mí, Holmes permanecía de pie junto a la ventana. Su silueta se recortaba nítidamente contra el cristal empañado por la escarcha, observando la calle con esa peculiar quietud que denotaba que su mente estaba en otra parte. Thor yacía entre nosotros, una montaña de pelaje oscuro y músculos extendida frente a la chimenea. El gran danés llevaba 2 años con nosotros, y yo había aprendido a interpretar su estado de ánimo tan bien como el de Holmes. Esa noche el perro estaba inquieto. Sus orejas se alzaban ante sonidos que yo no podía oír, y de vez en cuando levantaba su enorme cabeza para mirar fijamente la puerta, un leve gruñido que crecía en su pecho antes de desvanecerse en un silencio incómodo. «Presiente algo», comenté, dejando a un lado mi diario. Ha estado así toda la tarde. Holmes se apartó de la ventana con la mirada pensativa. «Los animales perciben lo que nosotros no, Watson. Vibraciones en el aire, cambios en la presión atmosférica, los sutiles aromas que delatan un cambio inminente». Se sentó en su silla y tomó su pipa. O quizás simplemente comparte mi inquietud. Confieso que esperaba algo, aunque no sabría decir qué exactamente. Como si sus palabras lo hubieran invocado, se oyó un golpe en la puerta. No el suave repiqueteo de la señora Hudson, sino un martilleo urgente, casi desesperado, que hizo que Thor se pusiera de pie de un salto con un ladrido que hizo temblar la habitación. Holmes alzó la mano y el perro enmudeció al instante, aunque su cuerpo permaneció tenso y enroscado. «¡Ven!», gritó Holmes. La puerta se abrió y apareció un muchacho de no más de 12 años, con el rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo, y la respiración entrecortada. Vestía el uniforme de mensajero de telegramas, pero sus ojos muy abiertos y sus manos temblorosas sugerían que llevaba algo más que correspondencia rutinaria. «Señor Holmes», jadeó. «Venga urgentemente desde Surrey, señor. El hombre que me lo dio parecía terriblemente asustado, señor. Me hizo prometer que se lo entregaría directamente a usted y a nadie más». Holmes tomó el sobre y le metió una moneda en la palma de la mano al niño, lo que hizo que sus ojos se abrieran aún más. «Calienta un poco junto al fuego antes de volver a ese frío. La señora Hudson te preparará un té». El muchacho no necesitó más incentivos. Mientras se acomodaba agradecido cerca de la chimenea, manteniendo una distancia respetuosa de Thor, que lo observaba con ojos oscuros e inteligentes, Holmes regresó a la luz de la lámpara y abrió el sobre. Vi cómo su expresión cambiaba al leer, esa sutil tensión en los labios que denotaba intriga. «Watson», dijo en voz baja, entregándome la carta. «¿Qué te parece esto?» El papel era barato. La tinta estaba corrida en algunos sitios como si hubiera sido escrita con prisa o angustia. La letra era culta pero temblorosa, y al mirar más de cerca, vi lo que Holmes seguramente había notado de inmediato: tenues manchas que podrían haber sido de tierra o tal vez de sangre seca. El mensaje en sí era breve: «Señor Holmes, algo sobrenatural recorre los bosques de la mansión Ashdown. Hace 3 noches comenzaron los aullidos. Ningún perro emite un sonido así, demasiado profundo, demasiado lleno de rabia y tristeza. Los aldeanos hablan de demonios. Yo solo conozco el miedo. Esta noche vi ojos en la oscuridad entre los pinos. Mañana quizá no tenga valor para volver a escribir. Si eres quien dicen que eres, ven. Los bosques recuerdan lo que los hombres olvidarían. ¿Qué? Weatherby, Surrey. Lo leí 2 veces. Luego levanté la vista y vi a Holmes observándome atentamente. Melodramático, comenté. Sin embargo, hay un miedo genuino. La letra se deteriora hacia el final. «Observe el papel», dijo Holmes, retomando el objeto y sosteniéndolo a contraluz. «Papel común, comprado en cualquier tienda del pueblo. Pero estas manchas», tocó una con delicadeza, «no son solo tierra. Hay materia orgánica. Sangre sí, pero también algo más. Materia vegetal, quizá agujas de pino y...» olió con suavidad. «El inconfundible olor a pelo de perro.
Un animal grande, a juzgar por la textura. Thor se había acercado durante el análisis y ahora estaba junto a la silla de Holmes, olfateando los aromas del papel. De repente, inesperadamente, el pelo del perro se erizó. Un gruñido surgió de su pecho. No el rugido de advertencia que había oído antes, sino algo más profundo, más primitivo. Era un sonido que nunca antes le había oído y me heló la sangre más que el viento invernal. «Tranquilo, muchacho», murmuró Holmes, posando una mano sobre la gran cabeza del perro. Pero sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos un destello de la misma excitación que siempre precedía a nuestros casos más peligrosos. «Reconoce algo en este papel, Watson, algo que apela a instintos más antiguos que la civilización. ¿Entonces piensas irte?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Al amanecer», dijo Holmes, poniéndose de pie y dirigiéndose a su escritorio, donde comenzó a sacar mapas de un cajón. «¿La mansión Ashdown? La conozco. O mejor dicho, he oído hablar de ella. Una antigua finca, abandonada hace 20 años desde que la familia se extinguió. Los bosques que la rodean son extensos, prácticamente intactos. La leyenda local siempre los ha descrito como inhóspitos». Extendió un mapa sobre el escritorio, trazando con sus largos dedos senderos y límites. «Si algo acecha en esos bosques, Watson, ha elegido bien su territorio. Aislado, con una densa vegetación, lejos de la intrusión del mundo moderno. ¿Y crees que esta carta tiene fundamento? ¿No se trata simplemente de supersticiones rurales o cuentos de cazadores furtivos?» Holmes golpeó el papel donde estaba. «Guy Weatherby no es un campesino inventando historias de fantasmas. Es una mano oculta, una mente lógica llevada al límite por algo que no puede explicar». Y la reacción de Thor. Miró al perro, que había regresado a la chimenea pero permanecía alerta, con la mirada fija en la puerta como si esperara que algo irrumpiera en cualquier momento. «Me dice que aquí hay algo más que simple fraude o imaginación». El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Afuera el viento había aullado, un sonido escalofriante y sostenido que me erizó la nuca. El gruñido de Thor era ahora bajo y continuo, y cuando lo miré a los ojos oscuros, vi algo que jamás había visto allí. Miedo. «Prepara tu revólver, Watson», dijo Holmes en voz baja, sin dejar de estudiar su mapa. «Y trae munición extra. Sospecho que lo que sea que nos espere en esos bosques de Surrey no revelará sus secretos fácilmente». Me levanté para prepararme, deteniéndome en la puerta para mirar hacia atrás. Holmes, recortado contra la ventana, seguía allí, y Thor estaba sentado a su lado. Dos figuras unidas por la vigilancia, mirando hacia la oscuridad tras el cristal. En ese instante, tuve la certeza de que estábamos a punto de adentrarnos en algo mucho más extraño y peligroso que cualquier caso que hubiéramos visto hasta entonces. El viento aulló de nuevo, y esta vez, en algún lugar lejano de la noche londinense, otro sonido le respondió, un sonido que podría haber sido el de un perro o un demonio, rabia o dolor, tan profundo y poderoso que parecía sacudir los mismísimos cimientos de la ciudad. Thor echó la cabeza hacia atrás y aulló en respuesta. Salimos de Baker Street antes del amanecer. La ciudad aún estaba sumida en ese peculiar silencio que precede al despertar de millones. El viaje en tren a Surrey fue sombrío. El compartimento estaba frío a pesar de la calefacción, y Thor yacía a nuestros pies con la cabeza apoyada en las patas, observando cómo la oscuridad daba paso a la gris luz invernal tras las ventanas. Holmes fumaba en silencio, con los ojos entrecerrados, pero yo sabía que su mente trabajaba a toda máquina, ordenando y reordenando los escasos datos que teníamos. Cuando llegamos al pueblo de Ashdown Cross, una fina niebla cubría el paisaje, convirtiendo los árboles en fantasmas y amortiguando todo sonido. El jefe de estación, un anciano de ojos llorosos, nos observó desembarcar con evidente inquietud. Su mirada se detuvo en Thor, para luego dirigirse nerviosamente hacia la línea de árboles que se divisaba más allá de los tejados del pueblo. «Serás el detective de Londres», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación cargada de resignación. «Supongo que vendrán los aullidos». «Hemos venido a petición del señor Weatherby», respondió Holmes. «¿Podría indicarnos dónde encontrarlo?» El rostro del jefe de estación se ensombreció. «¿George Weatherby?
pobre hombre. Está en la posada Ashdown. No sale de su habitación después del anochecer. Ninguno de nosotros lo hará, ya no. Se inclinó hacia él bajando la voz. 3 noches, señor. 3 noches de ese sonido infernal que viene de lo profundo del bosque. Empieza cerca de la medianoche y dura hasta el amanecer. Ningún perro en su estado natural emite un sonido así. Es demasiado grande, demasiado furioso. ¿Enfadado? El interés de Holmes se agudizó. Una elección de palabra interesante. Lo entenderás cuando lo oigas, dijo el anciano, retrocediendo como si quisiera alejarse de nosotros. La posada está justo al final de la carretera principal. Pero si tienes 2 dedos de frente, coge el tren de vuelta a Londres y olvídate de este sitio. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Caminamos por el pueblo en el frío aire matutino, con Thor siguiéndonos en silencio. Ashdown Cross era un lugar pequeño, quizá una veintena de edificios agrupados alrededor de una iglesia normanda, con tierras de cultivo que se extendían hacia el sur y un denso bosque que se cernía sobre nosotros al norte. Los árboles eran antiguos, con ramas retorcidas y oscuras contra el cielo pálido. Noté cómo las cortinas se movían al pasar frente a las ventanas de las casas. Algunos rostros se asomaban y se retiraban rápidamente. «Están aterrorizados», murmuré a Holmes. «El miedo es contagioso, Watson, y en comunidades aisladas se propaga como la peste». Se detuvo en la plaza del pueblo con la mirada fija en el bosque. Pero el miedo también revela. Desvela las apariencias, expone verdades ocultas. Alguien aquí sabe más de lo que dice. La posada Ashdown era un edificio antiguo, de madera oscura y piedra, cuyo letrero crujía con la leve brisa. La sala común estaba vacía, salvo por la posadera, una mujer robusta que se presentó como la señora Blackwood, y un único cliente que desayunaba encorvado en un rincón. El hombre alzó la vista al vernos entrar, y enseguida supe que era G. Weatherby. Tendría quizá 40 años, con la complexión delgada de un hombre acostumbrado al trabajo al aire libre, pero su rostro estaba demacrado, con profundas ojeras, y le temblaban ligeramente las manos al dejar la taza de té. Al ver a Holmes, un destello de esperanza cruzó su rostro. «¿Señor Holmes?» Se puso de pie rápidamente, casi volcando la silla. «Gracias a Dios, no estaba seguro de que vendría». «Su carta fue conmovedora, señor Weatherby», dijo Holmes, indicándonos que nos sentáramos. Thor se acomodó bajo la mesa, y su corpulencia hizo que Weatherby parpadeara sorprendido. «Cuénteme todo. Empiece por la primera noche que oyó los aullidos». Weatherby echó un vistazo a la habitación vacía y luego se inclinó hacia adelante, hablando en un susurro apenas audible. Hace 4 noches estaba revisando la cerca del límite norte de mi propiedad, que linda con el antiguo bosque de la finca Ashdown. Lo oí justo después del atardecer. Un aullido profundo y prolongado, que provenía quizás de 1,5 kilómetros, adentrándose en el bosque. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «He vivido aquí toda mi vida, señor Holmes. Conozco a todos los perros en un radio de 30 kilómetros. Esto era diferente, más grande, más potente, y había algo en él que me heló la sangre. No era solo el sonido de un animal, sino algo que transmitía emoción, rabia, sí, pero también dolor. Pérdida. ¿Fuiste a investigar?», preguntó Holmes. «Esa noche no, pero al día siguiente sí». Tomé mi rifle y seguí el rastro del viejo guardabosques adentrándome en el bosque. Apretó las manos sobre la mesa. «Encontré huellas, señor Holmes, huellas de patas en el barro cerca de Blackwater Creek. Eran enormes, más grandes que las de cualquier perro que haya visto jamás. Y había sangre, no mucha, pero fresca. Algo había resultado herido. ¿Qué más encontraste?». Los ojos de Weatherby se posaron en Thor y luego volvieron a Holmes. Movimiento entre las sombras. Al principio, solo destellos. Una enorme silueta que se movía entre los pinos. Luego, quizá a 200 metros, se detuvo y se giró. Vi sus ojos, señor Holmes, amarillo dorado, brillando en la penumbra, y inteligentes. No la mirada vacía de un animal salvaje, sino algo que me miró y me comprendió. ¿Se te acercó? No. Me observó durante unos 30 segundos, aunque me parecieron una eternidad. Luego se dio la vuelta y desapareció adentrándose en el bosque. Pero lo oí esa noche, el aullido. Más cerca esta vez, como si supiera dónde vivo.
Su voz se quebró un poco. Anoche lo vi de nuevo, justo al borde del bosque, a menos de 50 metros de mi cabaña. Simplemente estaba allí, mirando mis ventanas, esperando. Holmes permaneció en silencio durante un largo rato, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Finalmente habló. «Esta criatura, ¿cree usted que es un perro?» «Ya no sé qué creer», admitió Weatherby. «Los aldeanos dicen que es un demonio, un castigo por viejos pecados. Pero yo vi un animal, señor Holmes. Uno enorme, sí, y con un comportamiento extraño, pero de carne y hueso al fin y al cabo». Thor se movió bajo la mesa, dejando escapar un leve gemido. La mano de Holmes bajó para tocar la cabeza del perro, y vi algo surgir entre el hombre y el animal. Un instante de entendimiento mutuo que no alcancé a comprender del todo. «Muéstranos», dijo Holmes en voz baja. «Muéstranos dónde viste las huellas». Salimos de la posada una hora después, debidamente equipados con abrigos gruesos, linternas y mi revólver de servicio cargado y listo. La niebla se había espesado, reduciendo la visibilidad a unos 30 metros. Weatherby nos condujo hacia el norte, hacia la oscura pared de árboles que marcaba el inicio del bosque de Ashdown. Al acercarnos al límite de los árboles, Thor se detuvo. Todo su cuerpo se puso rígido, con las orejas hacia adelante y la nariz olfateando el aire frío. Entonces, desde algún lugar profundo de aquellos bosques ancestrales, llegó un sonido que me heló la sangre. Un aullido, profundo, resonante, lleno de una fuerza tan primigenia que lo sentí en el pecho. Subía y bajaba, haciendo eco entre la niebla, y en él oí lo que Weatherby había descrito. No solo furia animal, sino algo desgarradoramente humano. Pérdida, soledad, un dolor indescriptible. Thor respondió con su propio aullido, y el sonido proveniente del bosque cesó abruptamente, como si la criatura invisible hubiera oído y reconocido algo en la voz del gran danés. Holmes permaneció inmóvil, con la mirada fija en los espacios oscuros entre los pinos. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas audible. «Sea lo que sea que haya en esos bosques, caballeros, nos está esperando, y sospecho que lleva esperándonos mucho tiempo. Entramos en el bosque justo cuando las campanas de la iglesia dieron las 12 del mediodía, aunque bajo la densa vegetación ya amanecía. Los pinos crecían tan espesos que la niebla parecía atrapada entre ellos, creando un mundo grisáceo donde el sonido se desvanecía rápidamente y las distancias se volvían imposibles de calcular. Weatherby nos condujo por lo que él llamaba el sendero del guardabosques, poco más que una senda de ciervos que serpenteaba entre enormes troncos oscuros por la edad y la humedad. Thor se movía de forma distinta aquí. Había perdido su paso seguro habitual. En su lugar, colocaba cada pata con deliberado cuidado, la cabeza gacha, olfateando constantemente el aire frío. Cada pocos metros se detenía, atento a sonidos que nosotros no podíamos oír, y Holmes se detenía con él, respetando los instintos del perro. «Las huellas estaban cerca del arroyo», dijo Weatherby en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera atraer algo. «Quizás a media milla de distancia. Caminamos en silencio, nuestro aliento formando nubes que flotaban en el aire quieto. El bosque nos envolvía opresivo en su silencio. Ningún pájaro cantaba, ninguna ardilla parloteaba. Era como si todo ser viviente hubiera abandonado el lugar, dejando solo los árboles, la niebla y alguna criatura que rondara las sombras. Entonces Thor se detuvo de nuevo, pero esta vez no se limitó a hacer una pausa. Se quedó completamente inmóvil, con una pata delantera levantada y todo el cuerpo apuntando como la aguja de una brújula hacia algo que teníamos delante y a nuestra izquierda. Un gruñido profundo surgió de su pecho, no de agresión, sino de advertencia. Holmes alzó la mano, deteniendo a nuestro pequeño grupo. «¿Qué ocurre, muchacho?», murmuró acercándose al perro. «¿Qué presientes?». La respuesta llegó en forma de sonido. No el aullido que habíamos oído antes, sino algo peor. Un gruñido bajo y prolongado que parecía emanar de la tierra misma, vibrando a través del suelo helado bajo nuestros pies. Era un sonido de dolor y furia a la vez, y me erizó la piel. «¡Dios mío!», susurró Weatherby, levantando su rifle con manos temblorosas. «No», dijo Holmes con brusquedad, colocando una mano sobre el cañón y bajándolo.
Lo que sea que esté ahí fuera está herido y asustado. Amenazarlo solo provocará que ataque. Miró a Thor. Quédate cerca de Watson, protégelo. Antes de que pudiera protestar, Holmes comenzó a avanzar hacia el sonido, apartándose con cuidado del sendero y adentrándose en el bosque. Empecé a seguirlo, pero Thor me bloqueó el paso. Su corpulencia formaba una barrera inamovible. El perro no apartó la vista de Holmes, pero su lenguaje corporal era claro. Debía quedarme allí, bajo su protección. Vimos a Holmes desaparecer entre la niebla, y los gruñidos se intensificaron. Luego llegó un nuevo sonido, chapoteos, hielo rompiéndose y un ladrido de dolor inconfundiblemente canino. La voz de Holmes se elevó, tranquila pero autoritaria, pronunciando palabras que no alcancé a entender. Los minutos se hicieron eternos. Weatherby permanecía rígido a mi lado, con el rifle olvidado y los ojos desorbitados por el terror. Thor seguía plantado entre Holmes y yo, temblando por el esfuerzo de contenerse, claramente deseoso de seguirlo, pero obedeciendo una orden tácita de protegerme. Entonces la niebla se disipó y apareció Holmes. Tras él, con un andar cojo y doloroso, venía una criatura que me dejó sin aliento. Era un perro, eso estaba claro, pero distinto a cualquiera que hubiera visto. Enorme, de tamaño comparable al de Thor, pero de complexión diferente, más parecido a un oso en sus proporciones. Su pelaje era largo y espeso, enmarañado con hielo y sangre, de un color marrón rojizo intenso donde no estaba manchado de barro y vísceras. La cabeza era enorme, el hocico ancho y poderoso, y los ojos, aquellos ojos amarillo-dorados que Weatherby había descrito, ardían con inteligencia y apenas contenían la furia. Alrededor de su pata trasera izquierda, retorcida cruelmente apretada, había una trampa de acero. «Watson», llamó Holmes en voz baja, «necesito tus conocimientos médicos. Este animal lleva días sufriendo. La trampa está muy incrustada. La criatura», ahora me daba cuenta de que debía ser un mastín tibetano, aunque solo había leído sobre esos perros en relatos de viajeros, me observó con esos ojos llameantes mientras me acercaba. Ya no emitía ningún sonido, pero cada músculo estaba tenso, listo para atacar o huir. La sangre goteaba sin cesar de la pata atrapada, oscureciendo la nieve. «Holmes», dije con cautela, «ese animal podría matarte en un instante». «Sí», convino con calma, «pero no lo hará. Mira sus ojos, Watson. No la rabia, sino lo que hay debajo. No es una bestia salvaje, es un guardián que ha perdido lo que debía proteger». Thor avanzó lentamente, y la atención del mastín se centró en él. Los dos perros se miraron fijamente a través de 3 metros de nieve, depredador a depredador, inteligencia a inteligencia. Entre ellos se produjo una comunicación que no alcancé a comprender. Entonces, increíblemente, el mastín bajó ligeramente su enorme cabeza y se sentó, a pesar del evidente dolor que le causaba el movimiento. «¡Rápido!», dijo Holmes, antes de que su fuerza falle por completo. Avancé con mi maletín médico, con las manos firmes a pesar de la taquicardia, y comencé la delicada tarea de liberar a un monstruo que podía, en cualquier momento, decidir que éramos enemigos en lugar de salvadores. La trampa llevaba colocada al menos 3 días, a juzgar por la infección que se extendía desde la herida. Trabajé con rapidez. Holmes sujetaba la cabeza del mastín con firmeza mientras le hablaba en voz baja y continua, no con palabras propiamente dichas, sino con sonidos destinados a calmarlo y tranquilizarlo. El perro permaneció inquietantemente quieto, con la mirada fija en el rostro de Holmes, con una intensidad casi humana. Thor estaba cerca, un guardián silencioso, cuya presencia parecía calmar al animal herido más que cualquier palabra. El mastín gimió 2 veces mientras abría las mandíbulas de la trampa, pero no mordió ni forcejeó. Cuando finalmente el acero cedió y retiré el cruel artilugio, la sangre fluyó libremente. Limpié y vendé la herida lo mejor que pude allí mismo, sabiendo que pronto necesitaría tratamiento adecuado. «Listo», dije sentándome sobre los talones. «Es todo lo que puedo hacer aquí. La pierna puede quedar dañada permanentemente, pero sobrevivirá si no se infecta». Holmes permaneció agachado frente al perro, con la mano apoyada suavemente sobre su enorme cabeza. «Te atraparon», murmuró como si el animal pudiera entender.
Te pillaron buscando algo. O a alguien. Miró a Weatherby, que había observado todo desde una distancia prudencial. Háblame del guardabosques, el que cuidaba estos bosques antes de que la finca fuera abandonada. El rostro de Weatherby palideció. ¿Cómo supiste? Estas trampas son antiguas, pero están bien hechas. Son equipo profesional, no las toscas trampas de los cazadores furtivos. ¿Y este perro? Holmes acarició la cabeza del mastín. No es un animal salvaje. Ha sido entrenado, cuidado y vinculado a un cuidador que ya no está aquí. Se llamaba Thomas Grayson, dijo Weatherby en voz baja. Desapareció hace 3 meses. Corrieron rumores, acusaciones, de que estaba involucrado en contrabando. Usaba el bosque como ruta para transportar mercancía ilegal desde la costa hacia el interior. El juez investigó, pero no encontraron nada. Ni cuerpo ni pruebas. Simplemente desapareció. El mastín se había levantado con dificultad sobre 3 patas, manteniendo la extremidad herida en alto. Se acercó a Thor y los 2 perros permanecieron juntos, el mastín apoyándose ligeramente en el gran danés para sostenerse. El gesto resultó extrañamente conmovedor. Un guerrero aceptando la ayuda de un igual. ¿Y este perro?, preguntó Holmes. Sí, Grayson tenía un perro. Lo trajo de una expedición a Oriente. Decía que era un mastín tibetano, una raza de guarda. El animal le era fiel. Lo seguía a todas partes, dormía junto a la puerta de su cabaña. Después de que Grayson desapareciera, el perro también desapareció. Supusimos que se había escapado al bosque o que lo habían robado. Hizo una pausa. ¿Crees que lo ha estado buscando todo este tiempo? Holmes se puso de pie, sacudiéndose la nieve del abrigo. Creo que este animal sabe exactamente lo que le ocurrió a Thomas Grayson. Y creo que ha estado intentando a su manera contárselo a alguien. Volvió la mirada hacia el bosque. La pregunta es, ¿qué descubrió Grayson para que alguien quisiera deshacerse de él? ¿Y por qué dejar pruebas de contrabando si realmente era culpable? Regresamos al pueblo al atardecer, avanzando despacio para adaptarnos al paso lento del mastín, que estaba lesionado. El perro se mantuvo cerca de Holmes y Thor, mirando de vez en cuando hacia atrás como si esperara que los persiguiéramos, o quizá como si anhelara algo que nunca llegaría. En la posada, la señora Blackwood echó un vistazo al enorme animal ensangrentado y casi se desmaya. «No puede traer a esa criatura aquí, señor Holmes». «Entonces necesitaremos alojamiento en otro lugar», dijo Holmes con suavidad. «Quizás conozcas a alguien dispuesto a alojar a 2 hombres y 2 perros grandes esta noche». Por supuesto cedió, y nos dieron una habitación en la planta baja, con acceso a un pequeño establo donde ambos perros pudieron descansar. Curé la herida del mastín adecuadamente, aplicándole vendajes nuevos y administrándole láudano para el dolor. El animal aceptó mis cuidados sin protestar, aunque sus ojos no se apartaron de Holmes. «Confía en ti», observé. «Es sorprendente teniendo en cuenta que somos desconocidos y que ha estado viviendo en libertad». «Nada fuera de lo común, Watson. Este perro reconoce la autoridad, la disciplina, el propósito, las mismas cualidades que vio en su amo original. No es tanto confianza como reconocimiento». Se arrodilló junto al mastín, examinando su collar, una gruesa pieza de cuero, agrietada y desgastada, pero aún intacta. «Mira», grabado en una placa de latón en el collar había un nombre, Can, y debajo, en letras más pequeñas, T. Grayson, guardián de cenicos. Los ojos de Holmes brillaron a la luz de la farola. «Mañana visitaremos la cabaña de Grayson. Can nos indicará el camino. ¿Verdad, viejo amigo?» El mastín, Can, apoyó su gran cabeza sobre sus patas y cerró los ojos. Pero su respiración permaneció alerta, vigilante. En algún lugar afuera, el viento se levantó, trayendo consigo los primeros susurros de nieve. El amanecer trajo nieve. Copos espesos y pesados que amortiguaron el mundo y convirtieron el bosque en un reino de blanco silencio. Can había dormido intranquilo toda la noche, gimoteando en sus sueños inducidos por el láudano, mientras Thor vigilaba desde la puerta, colocado de forma que pudiera ver tanto al mastín herido como la ventana que daba al patio. Holmes apenas había dormido. Me desperté 2 veces y lo encontré junto a la ventana, fumando, su silueta recortada contra la nieve que caía. Salimos temprano. Can cojeaba, pero estaba decidido,
guiándonos por senderos que solo él podía discernir bajo la nieve recién caída. Thor caminaba a su lado, y noté cómo el gran danés a veces disminuía el paso, permitiendo que el mastín herido lo siguiera sin perder dignidad. Había algo casi fraternal en el gesto. Weatherby nos había dado indicaciones detalladas para llegar a la cabaña de Grayson, pero Khan no necesitaba ninguna. Se movía con determinación por el paisaje transformado, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire o marcar algún árbol. Holmes lo seguía de cerca, con sus ojos penetrantes atentos a cada vacilación, a cada cambio en el comportamiento del perro. «No nos lleva a la cabaña», observó Holmes después de que lleváramos caminando 20 minutos. «Primero nos lleva a otro sitio». En efecto, Khan se desvió del sendero principal, abriéndose paso a través de la nieve más profunda hacia una zona boscosa tan densa que la nieve apenas penetraba. Allí, el suelo aún era visible en algunos tramos, y Khan se detuvo en un claro de unos 9 metros de diámetro. En su centro se alzaban las ruinas de lo que alguna vez había sido una pequeña cabaña, poco más que un refugio de cazadores, con el techo derrumbado y las paredes combadas hacia adentro. Khan se sentó ante las ruinas y aulló, no con la furia que habíamos oído antes, sino con un aullido más suave, más lastimero. Era el sonido del dolor hecho audible, y me conmovió profundamente. Thor respondió con un leve gemido, pegándose al costado del mastín. Esto significaba algo para él, dije en voz baja. Para Grayson, Holmes ya se dirigía hacia las ruinas, pisando con cuidado en la nieve. Más que eso, Watson, esto era operativo. Mira, el derrumbe es reciente, de los últimos meses. Y mira aquí. Se arrodilló apartando la nieve del suelo cerca de la entrada. Huellas, decenas de ellas, ahora casi completamente cubiertas, pero aún visibles. Varias personas usaban este lugar con regularidad. Me uní a él y juntos comenzamos a excavar cuidadosamente las ruinas. Las vigas del techo se habían hundido hacia adentro, pero habían creado huecos donde la nieve aún no había llegado. En uno de esos huecos, envuelto en hule y encajado bajo una viga de soporte, Holmes lo encontró. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con sus páginas milagrosamente secas. Lo abrió con cuidado, e incluso en la tenue luz que se filtraba entre los árboles, pude ver cómo su expresión se endurecía al reconocerlo. «Registros de envíos», murmuró pasando las páginas. «Fechas, horas, descripciones de la carga. Pero estas cargas...» Su dedo recorrió una columna de entradas. «Marfil, 20 libras, entregado por la ruta de Ashdown. Marfil de nuevo, 45 libras. Pieles de foca, zorro ártico, colmillo de morsa». Me miró fijamente con ojos duros. «Esto es una operación de contrabando, Watson. Pero no del tipo habitual. Es especializada. Mercancías exóticas del extremo norte, transportadas a través de estos bosques a compradores en Londres». Grayson lo estaba documentando, dije, comprendiendo de repente. No formaba parte de la operación. Estaba recopilando pruebas. Precisamente. Y cuando descubrieron lo que estaba haciendo, Holmes cerró el libro de contabilidad con la mandíbula tensa. «Khan, ven aquí, muchacho». El mastín se levantó y cojeó hacia él, con la mirada fija en el libro de contabilidad que Holmes sostenía en las manos. Cuando Holmes lo abrió de nuevo, sosteniéndolo a una altura que el perro pudiera oler, la reacción de Khan fue inmediata. Sus labios se curvaron en un gruñido y un rugido retumbó en su pecho, no dirigido a Holmes, sino al libro en sí, o mejor dicho, a lo que representaba. «Reconoce el olor», dijo Holmes. «Los hombres que manejaron este libro de contabilidad, los hombres que probablemente mataron a su amo». Se puso de pie y guardó el libro en su abrigo. «Esto es una prueba, Watson, prueba de tráfico ilegal de especies protegidas. Pero también es un móvil para el asesinato. Thomas Grayson amenazó con revelar esta operación y lo eliminaron». «¿Pero dónde está su cuerpo?», pregunté. «Si lo mataron, seguramente». Khan se había alejado de nosotros, abriéndose paso entre la nieve hacia el extremo del claro. Se detuvo ante lo que parecía ser una depresión natural en el suelo, marcada por un círculo de piedras que la nieve solo cubría parcialmente. El mastín permaneció allí, con la cabeza gacha, y comenzó a cavar. Nos apresuramos a acercarnos, y mientras las poderosas patas de Khan retiraban la nieve y la tierra helada,
Vi lo que había encontrado: terreno removido, recién rellenado, la tierra más oscura que sus alrededores. Holmes se arrodilló y juntos comenzamos a excavar con cuidado. A 6 pulgadas de profundidad, mis dedos tocaron tela, luego cuero, luego algo que me revolvió el estómago: la inconfundible textura de la carne en descomposición. Thomas Grayson, dijo Holmes en voz baja, enterrado a toda prisa, en una fosa poco profunda. Creían que el bosque lo ocultaría para siempre. Miró a Khan, que nos observaba con sus brillantes ojos dorados. Pero no contaban con la lealtad, con la de un perro que buscaría en estos bosques durante meses, negándose a abandonar a su amo ni siquiera en la muerte. Thor se había unido a nosotros, y ahora ambos perros estaban sentados uno al lado del otro velando la tumba. La nieve seguía cayendo, acumulándose sobre su pelaje oscuro, convirtiéndolos en monumentos vivientes. «Tenemos que avisar al juez», dije. «¿Esto es un asesinato?» «Sí», convino Holmes. «Pero primero necesitamos entender con quién estamos tratando. Este libro de contabilidad contiene nombres, Watson. Iniciales, al menos, y referencias codificadas. Alguien de este pueblo, alguien cercano, dirigía esta operación. Y saben que estamos aquí haciendo preguntas». Se puso de pie, sacudiéndose la nieve del abrigo, lo que significa que nos estarán vigilando, esperando la oportunidad de asegurarse de que compartamos el destino de Grayson. Como si respondiera a nuestra pregunta, una rama se quebró en algún lugar del bosque detrás de nosotros. Khan giró la cabeza bruscamente y ambos perros estallaron en ladridos. El profundo aullido de Thor y el rugido estremecedor de Khan se combinaron en un sonido que resonó entre los árboles. Había alguien ahí fuera. Alguien nos había seguido, y se estaban acercando. La figura emergió de la niebla antes de que pudiéramos ponernos a cubierto, pero no era la amenaza que había previsto. George Weatherby entró tambaleándose en el claro, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el rifle aferrado con fuerza entre los nudillos. Se detuvo al vernos, respirando con dificultad, con la mirada fija en Holmes, luego en la tumba descubierta y finalmente en los 2 perros que nos observaban con recelo. «Señor Holmes», exclamó con un hilo de voz. «Gracias a Dios», pensé. Cuando vi que había salido de la posada sin decir nada, temí lo peor. Holmes lo estudió con esa mirada penetrante que podía desenmascarar cualquier pretensión. «Nos siguió, señor Weatherby». «¿Por qué?» «Para advertirle». Weatherby se acercó y noté que a Khan se le erizaba aún más el pelo, mientras un gruñido bajo crecía en su garganta. Anoche, después de que se retirara, oí una conversación en la sala común. El marido de la señora Blackwood estaba haciendo preguntas. ¿Quién la había contratado? ¿Qué había encontrado en el bosque? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse? Tragó saliva con dificultad. «Señor Holmes, no creo que se pueda confiar en el posadero». Antes de que Holmes pudiera responder, Khan se abalanzó hacia adelante con un rugido que hizo temblar la nieve de las ramas cercanas. Thor se movió al mismo tiempo, pero no hacia Weatherby, sino hacia algo que teníamos detrás. Me giré, llevé la mano al revólver y vi una segunda figura que emergía de entre los árboles. Esta vez con una escopeta en alto, apuntando directamente a la espalda de Holmes. «¡No se mueva!». La voz era áspera, desconocida. El hombre era corpulento, vestía una chaqueta de guardabosques y su rostro estaba parcialmente oculto por una gruesa bufanda. «Ha encontrado lo que no debía, detective. Debería haberse quedado en Londres». Holmes permaneció completamente inmóvil, con las manos visibles y vacías. «Supongo que eres uno de los sicarios de la operación de contrabando. De los que mataron a Thomas Grayson». «Grayson era un tonto. No supo dejar las cosas como estaban». El hombre se acercó con la escopeta apuntando firmemente. «Pero tú eres peor. Has atraído la atención de la policía. No puedo dejar que te vayas con ese libro de contabilidad. Somos 4», dije con el revólver desenfundado y apuntándole. «Y 2 perros muy grandes y muy protectores. Es imposible que...». El estallido de un disparo rasgó el aire. Un dolor agudo me atravesó el hombro y me tambaleé. Mi revólver cayó en la nieve. Entre la repentina confusión, vi a Weatherby bajar su rifle humeante, con el rostro contraído por el arrepentimiento, pero las manos firmes. «Lo siento», dijo,
aunque no supe si se dirigía a mí o a Holmes. Pero tengo familia, hijos. Dijeron que los matarían a todos si no cooperaba. Todo sucedió a la vez. Thor se abalanzó sobre Weatherby con un gruñido de traición y su enorme peso lo derribó. El matón, armado con una escopeta, apuntó al perro, pero Khan, a pesar de su pierna herida, se impulsó por los aires con una velocidad aterradora. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo del hombre, y el disparo de la escopeta impactó inofensivamente en la copa de los árboles, provocando una lluvia de nieve y agujas de pino. Holmes se movió como un rayo. Agarró mi revólver caído y giró hacia los árboles, donde ahora vi emerger a dos figuras más. Un tercer matón y, para mi sorpresa, la propia señora Blackwood, con una pequeña pistola en la mano. «El posadero», dijo Holmes con voz sombría, apuntándole con el revólver. «¿Cuánto te pagaron por espiar a tus huéspedes? ¿Por informar sobre sus movimientos?» «Basta», espetó. «Mucho más de lo que esta posada en quiebra jamás ganaría honradamente», apuntó a Holmes con una mano sorprendentemente firme para una mujer de su edad. «Suelta el arma o disparo. Si disparas, mi perro te arrancará la garganta antes de que puedas disparar una segunda vez», respondió Holmes con calma. Thor había dejado a Weatherby, que yacía gimiendo en la nieve, con el brazo destrozado, y ahora se interponía entre Holmes y la señora Blackwood, mostrando los dientes y tensando cada músculo a punto de estallar. El tenso enfrentamiento duró 3 latidos. Entonces Khan, aún sujetando el brazo del matón, negó con la cabeza violentamente. El hombre gritó, y su cómplice, el tercer matón, alzó su arma hacia el mastín. Holmes disparó. El disparo alcanzó al hombre en el hombro, haciéndolo girar. La señora Blackwood gritó y disparó a ciegas, pero su bala falló el blanco. Thor se abalanzó sobre ella, y ella cayó con fuerza, perdiendo la pistola. El claro se convirtió en un caos. Hombres gritando, perros gruñendo, el sabor metálico de la sangre mezclándose con la pólvora en el aire frío. Intenté levantarme, mi hombro herido protestando a gritos, pero el mundo se tambaleó peligrosamente. Entre la bruma, vi a Holmes moverse con precisión controlada, desarmando a la señora Blackwood, mientras Thor la mantenía inmovilizada, para luego volverse y ayudar a Khan, quien había derribado a su oponente y se cernía sobre él, con las fauces abiertas, desafiándolo a moverse. Luego, más figuras emergieron del bosque, pero éstas vestían los uniformes de la policía de Surrey. A la cabeza del grupo iba un hombre alto con galones de sargento, de rostro adusto pero eficiente. «¿Señor Sherlock Holmes?», preguntó. «Recibimos su telegrama anoche solicitando refuerzos. Parece que llegamos justo a tiempo». Holmes se irguió, guardando el libro de contabilidad con más cuidado dentro de su abrigo. «Sargento, ordeno el arresto de estos individuos por contrabando, conspiración y el asesinato de Thomas Grayson. Encontrará su cuerpo en esa fosa poco profunda». Me miró de reojo, y la preocupación cruzó fugazmente su rostro, generalmente impasible. «Y llame a un médico de inmediato. El doctor Watson ha recibido un disparo». Mientras los agentes se acercaban para asegurar a los prisioneros, Holmes se arrodilló a mi lado, con la mano firme sobre mi hombro sano. Khan se acercó cojeando, la sangre de su pierna herida manchando la nieve, y se tumbó junto a nosotros. Thor se unió a él, y los dos perros, ahora compañeros de verdad, vigilaban mientras la oscuridad se cernía sobre mi visión. «Descansa, Watson», dijo Holmes en voz baja. «Lo has hecho bien». «Lo hemos hecho bien». Lo último que vi antes de que la inconsciencia me venciera fueron los ojos dorados de Khan, vigilándonos a todos con la eterna vigilancia de un guardián que finalmente había encontrado justicia para su amo caído. Desperté con la luz del fuego y el olor a antiséptico. Me palpitaba el hombro con un dolor profundo y punzante, pero cuando intenté moverme, una mano firme me presionó suavemente contra las almohadas. «Tranquilo, Watson», dijo Holmes con voz cansada pero aliviada. «La bala te atravesó limpiamente. Sanarás, aunque te dolerá durante algunas semanas». Mis ojos se enfocaron poco a poco. Estábamos en otra habitación de la posada, más grande, más cálida, con un fuego crepitando en la chimenea. Junto al fuego yacían los dos perros, Thor y Khan, muy juntos, observándome con lo que solo podría describir como preocupación.
La pata de Khan estaba recién vendada y alguien le había quitado la mayor parte de la sangre y el barro del pelaje. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar. 6 horas. El médico del pueblo te atendió. Por suerte, un hombre competente. Te ha dado morfina para el dolor. Holmes se levantó de la silla y sirvió agua de una jarra. Bebe. Has perdido sangre. Bebí un sorbo con gratitud, mientras mi mente se aclaraba poco a poco. ¿Los prisioneros? Asegurados en el sótano de la iglesia bajo vigilancia. El sargento trajo 8 hombres más que suficientes para controlar a nuestros contrabandistas. Holmes volvió a su silla y noté las ojeras de cansancio. Había permanecido despierto todo el tiempo, vigilando. La señora Blackwood ha sido bastante comunicativa una vez que se dio cuenta de que el juego había terminado. El miedo a la horca hace que la gente hable de maravilla. ¿Y Weatherby? La expresión de Holmes se ensombreció. También está detenido, aunque su caso es más complicado. Su relato parece verídico. Sí amenazaron a su familia. Probablemente se le imputen cargos de complicidad, pero el tribunal podría mostrar clemencia dada la coacción. Hizo una pausa. Lloró al saber que había sobrevivido. Creo que su arrepentimiento es sincero. Thor se levantó y se acercó a mi cama, apoyando su enorme cabeza en el colchón cerca de mi mano sana. Le acaricié las orejas, sintiendo consuelo por su sólida presencia. Khan observaba desde la chimenea, pero no hizo ademán de acercarse. Yo era el acompañante de Holmes, no el suyo, y el mastín comprendía esos límites instintivamente. «Cuéntamelo todo», dije. «¿Qué has aprendido?» Holmes se recostó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, un gesto familiar que indicaba que estaba ordenando sus ideas. La operación de contrabando lleva funcionando casi 2 años, trasladando mercancías raras e ilegales desde las regiones árticas a través de una red de lugares remotos. El bosque de Ashdown servía como punto de paso. Las mercancías llegaban en pequeñas embarcaciones a la costa, se transportaban hasta aquí por caminos secundarios y luego se distribuían a compradores en Londres y otros lugares. ¿Y Grayson descubrió esto? Más que un descubrimiento, lo documentó meticulosamente. El libro de contabilidad no solo contiene registros de envíos, sino también nombres, fechas y cantidades pagadas. Es un registro completo de las finanzas y los participantes de la operación. Holmes se inclinó hacia adelante. El cabecilla es un comerciante londinense llamado Cornelius Vane, un supuesto respetable comerciante de productos exóticos. Pero su negocio legítimo era solo una tapadera para algo mucho más siniestro. El comercio de marfil, Watson. Colmillos de elefante, marfil de morsa, incluso cuernos de narval. Especies cazadas hasta el borde de la extinción. Todo por lucro. ¿Cómo se involucró Grayson? Al principio no. Simplemente notó un tráfico inusual en el bosque, hombres que se movían a horas extrañas, vehículos donde no debían estar. Era observador y metódico. Empezó a seguirlos, a observar, a grabar. Cuando comprendió lo que había descubierto, continuó recopilando pruebas, con la intención de presentarlas a las autoridades. La voz de Holmes se volvió gélida. Pero alguien lo traicionó. Alguien le dijo a Vane que el guardabosques se había convertido en una amenaza. ¿OMS? La señora Blackwood, en parte, denunció las preguntas de Grayson, su comportamiento sospechoso. Pero la verdadera traición vino de alguien en quien Grayson confiaba. Holmes hizo una pausa, mirando a Khan. El agente que supuestamente investigó la desaparición de Grayson, el agente Reed, estaba en la nómina de Vane desde hacía meses. Cuando Grayson se le acercó con las pruebas, Reed concertó una reunión en el bosque. Grayson fue creyendo que impartía justicia. En cambio, se encontró con 2 matones de Vane esperándolo. ¿Lo asesinaron allí? Le dispararon y lo enterraron a toda prisa en esa fosa poco profunda, creyendo que el bosque ocultaría su crimen. Pero cometieron un error crucial. Holmes miró a Khan y una expresión de admiración cruzó su rostro. No tuvieron en cuenta al perro. Khan lo presenció todo. Permaneció oculto pero vigilando. Y cuando su amo no se levantó, cuando los hombres se marcharon, él se quedó, custodiando la tumba, aullando su dolor y su rabia en la noche. Entonces lo comprendí. Los aullidos que aterrorizaban al pueblo no eran de caza ni de locura. Eran de luto, sí, y una advertencia. Khan le contaba a quien quisiera escuchar que algo terrible había ocurrido en estos bosques, que la justicia había sido asesinada y enterrada, pero no olvidada.
Holmes se puso de pie y se acercó a la chimenea, arrodillándose junto al mastín. Khan alzó su enorme cabeza y Holmes posó una mano suavemente sobre ella. Durante 3 meses este animal ha mantenido la vigilia. Se ha negado a abandonar su puesto, incluso cuando el frío, el hambre y las heridas casi lo matan. Eso es lealtad, Watson. La clase de lealtad que trasciende la razón o el instinto de supervivencia. Los ojos de Khan se cerraron brevemente al contacto de Holmes, y vi algo que rara vez había presenciado. Al gran detective mostrando una ternura genuina. Thor se unió a ellos, y por un instante las 3 figuras formaron una escena junto al fuego. Un hombre y 2 perros, unidos por un propósito y respeto. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. ¿Ahora? Holmes se irguió. El sargento ya ha avisado a Scotland Yard. Cornelius Vane será arrestado en Londres mañana por la mañana. Los demás miembros de la red le seguirán. Las pruebas en el libro de contabilidad de Grayson son condenatorias. Todos serán ahorcados o deportados. Me miró. En cuanto a nosotros, nos quedaremos hasta que estés en condiciones de viajar. Y decidiremos qué hacer con Khan. Al oír su nombre, el mastín aguzó el oído. Sus ojos dorados se abrieron, inteligentes y vigilantes. No puede quedarse aquí, dije. No en este bosque. Ya no le queda nada. No, convino Holmes en voz baja. Su vigilia ha terminado. Su amo ha sido vengado. La pregunta es, ¿qué hace un perro así cuando su propósito se ha cumplido? Khan se levantó lentamente, cojeando hasta el lado de Holmes. El gran perro se sentó, con el hombro casi a la altura del pecho de Holmes, y lo miró con una expresión que solo puedo describir como inquisitiva, esperando instrucciones, esperando un nuevo propósito. Holmes sostuvo esa mirada fijamente, y algo tácito pasó entre ellos. «Ya veremos», murmuró, acariciando la cabeza de Khan. «Ya veremos». Pasaron 3 días antes de que tuviera fuerzas suficientes para levantarme de la cama más que por breves instantes. El médico del pueblo, un hombre hosco pero competente llamado Harley, me cambiaba los vendajes 2 veces al día y se mostró satisfecho con mi recuperación. La herida estaba limpia, me aseguró, y, salvo infección, recuperaría la movilidad completa del brazo en 1 mes. Durante esos días de convalecencia, presencié una transformación inusual. Khan, que había vivido salvaje y solitario durante meses, se fue acostumbrando poco a poco a la presencia humana. No permitía que extraños se le acercaran. El doctor Harley tuvo que examinarle la pata herida desde el otro lado de la habitación mientras Holmes sujetaba al perro. Pero con Holmes y Thor mostraba una naturaleza completamente distinta. Gentil, casi cortés en sus modales, el mastín apoyaba su enorme cabeza en la rodilla de Holmes mientras mi amigo leía junto al fuego o paseaba lentamente junto a Thor por el pequeño jardín de la posada. Los 2 perros se movían en silenciosa compañía. «¿Está recordando?», observó Holmes una tarde, viendo a Khan aceptar un trozo de carne de su mano con sorprendente delicadeza. Recordando lo que era formar parte de una familia. Tener un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero también está de luto. Se le nota en la mirada. Sabe que su amo se ha ido para siempre. No que simplemente se ha perdido. A la 4ª mañana, cuando por fin los pálidos rayos de sol se abrieron paso entre las persistentes nubes grises, Holmes apareció junto a mi cama con expresión decidida. «¿Puedes caminar, Watson? Hay algo que debemos hacer. Y creo que Khan nos necesita a ambos presentes». Con su ayuda y un robusto bastón, me vestí y bajé las escaleras. El sargento había dejado a 2 agentes en la posada, pero los prisioneros habían sido trasladados a la cárcel del condado el día anterior. El pueblo había recuperado una normalidad precaria, aunque noté que la gente aún evitaba el bosque y se santiguaba cuando Khan salía de la posada. Caminamos lentamente por las calles nevadas, con Thor y Khan flanqueándonos como guardias de honor. La mañana era gélida pero hermosa. El sol convertía la nieve en diamantes. Al borde del bosque, Holmes se detuvo. «Khan lleva inquieto desde ayer. No para de dar vueltas y se queja en la puerta. Creo que sabe lo que tiene que pasar». Miró al mastín. «Necesita despedirse como es debido. Todos lo necesitamos». Entramos en el bosque, siguiendo el sendero ya conocido hasta el claro donde yacía Thomas Grayson.
La fosa poco profunda había sido excavada correctamente por los agentes y el cuerpo trasladado para su examen oficial y posterior entierro cristiano. Pero alguien, Holmes, me di cuenta, había marcado el lugar con un mojón de piedras, construido con esmero a pesar del suelo helado. Khan se acercó lentamente al mojón. Su cojera se acentuaba con el frío. Lo rodeó 2 veces, y luego se sentó frente a él, con la cabeza gacha. Un sonido surgió de lo más profundo de su pecho. No el aullido de furia que había aterrorizado a la aldea, sino algo más suave. Una nota lastimera de pura tristeza que parecía contener todo el dolor y la soledad de su vigilia de meses. Thor se sentó a su lado y, para mi sorpresa, el gran danés alzó la cabeza y aulló al unísono. Las 2 voces se elevaron juntas en el aire invernal, resonando entre los pinos. Un canto de despedida, antiguo y profundo. Holmes se quitó el sombrero y yo hice lo mismo, permaneciendo en silencio mientras los perros aullaban. La nieve comenzó a caer de nuevo, suaves copos que descendían flotando entre las copas de los árboles, posándose sobre el mojón como una bendición de la naturaleza. Cuando por fin cesaron los aullidos, Khan se levantó e hizo algo inesperado. Comenzó a cavar en la nieve junto al mojón, usando sus poderosas patas a pesar de su herida. Holmes intentó detenerlo, pero se detuvo, comprendiendo lo que sucedía. «Déjalo», dijo en voz baja. Khan cavó hasta crear un hueco de unos 30 centímetros de profundidad. Luego regresó junto a Holmes y se sentó, mirándolo con clara expectación. Holmes metió la mano en su abrigo y sacó algo que yo desconocía que llevara. La insignia de guardabosques de Thomas Grayson, recuperada del cadáver por los agentes y entregada a Holmes para su custodia. Se arrodilló y lo colocó con cuidado en el hueco que Khan había cavado. Luego ayudó al perro a cubrirlo con la nieve usando sus propias manos. Cuando terminó, Holmes colocó una piedra sobre el lugar, marcándolo. «Descansa en paz, Thomas Grayson», dijo Holmes con la voz resonando en el silencioso bosque. «Tu trabajo está hecho, tu lealtad honrada. Cuidaremos de tu perro, te lo prometo». Puso una mano sobre la cabeza de Khan. «Y tus asesinos comparecerán ante la justicia. Te lo juro». Khan se apoyó en el costado de Holmes y vi cómo el gran perro cerraba los ojos. Pareció liberarse la tensión que lo había mantenido rígido durante meses. Su cuerpo se relajó, su respiración se hizo más profunda. Cuando volvió a abrir los ojos, estos reflejaban menos furia, menos ferocidad. La vigilia del guardián había terminado por completo. Permanecimos allí durante largos minutos. 4 figuras en un claro convertido en lugar sagrado por la lealtad y el dolor. Luego, cuando la nieve arreció, Holmes se volvió hacia el sendero que lo llevaría a casa. «Ven», le dijo suavemente a Khan. «Ven, muchacho. Tu guardia ha terminado. Es hora de descansar». El mastín echó una última mirada al mojón y luego, sin dudarlo, siguió cojeando a Holmes. Thor se puso a su lado y juntos, la pequeña procesión salió del bosque. Tras nosotros, el claro quedó en silencio, salvo por el susurro de la nieve sobre la piedra. Pero yo estaba seguro de que en algún lugar, más allá de donde quiera que estuviera, Thomas Grayson descansaba en paz, sabiendo que su fiel compañero no lo había abandonado, ni lo haría jamás. El bosque había guardado su secreto, pero al final también reveló su verdad. La justicia, como solía decir Holmes, tiene muchas caras. A veces se viste de pieles y camina a 4 patas, aullando en la oscuridad hasta que alguien por fin la escucha. Regresamos a Baker Street en una tarde gris. La ciudad envuelta en su habitual niebla y bullicio, un marcado contraste con el silencioso bosque que habíamos dejado atrás. La señora Hudson nos recibió en la puerta, abriendo mucho los ojos al ver a Khan cojeando junto a Thor. Ambos perros estaban cubiertos de nieve y exhaustos por el viaje. «Señor Holmes», comenzó ella con voz insegura. «Es muy grande». «¿Es otro perro?» «Un mastín tibetano, señora Hudson. Se llama Khan, y se quedará con nosotros durante un tiempo indefinido», dijo Holmes con un tono que no admitía réplica, aunque sus ojos reflejaban una pizca de disculpa. «Espero que esto no suponga un problema insuperable». Miró del enorme perro a Thor y luego al rostro decidido de Holmes, y su expresión se suavizó. «Bueno, supongo que si Thor puede ser un caballero, este también puede aprender». Se hizo a un lado.
Pero usted será responsable de cualquier mueble que destroce, señor Holmes, y habrá que alimentarlo. Dios mío, la cantidad que comerán esos dos. Nos las arreglaremos, le aseguró Holmes, mientras guiaba a Khan escaleras arriba. El mastín se movía despacio. Su pata herida le dolía claramente a pesar de los tratamientos que le había dado durante el viaje. Una vez en la sala, observó el espacio con atención, fijándose en las salidas, las ventanas y la ubicación de los muebles. Luego, aparentemente satisfecho, se acercó a la chimenea y se dejó caer con un profundo gemido de alivio. Thor se unió a él de inmediato, y los dos perros se acomodaron frente al fuego. La corpulencia de Khan hacía que incluso el gran danés pareciera casi delicado en comparación. En cuestión de minutos ambos se durmieron, respirando al unísono, con los cuerpos pegados buscando calor y compañía. Han entablado una buena relación, observé, acomodándome en la silla con una mueca de dolor. El hombro aún me molestaba, aunque el viaje había sido soportable gracias a la atención de Holmes y sus frecuentes paradas para descansar. Más que unidos, Watson. Han formado lo que solo puedo describir como una hermandad. Holmes estaba junto a la ventana mirando la calle envuelta en la niebla. Khan perdió a su compañero humano, pero ganó algo igualmente valioso: una manada. Los perros son animales sociales, incluso las razas guardianas más feroces. El aislamiento casi lo destruye. La presencia de Thor, y ahora la nuestra, le ha dado una razón para seguir adelante. Durante los días siguientes establecimos nuevas rutinas. Khan demostró una adaptabilidad asombrosa para un animal que había vivido en libertad durante meses. Aprendió rápidamente a dónde podía ir, qué muebles podía usar y cuándo se servirían las comidas. Sin embargo, se mantuvo distante con los extraños. El cartero aprendió a dejar los paquetes en la puerta en lugar de entrar, y los clientes que visitaban Baker Street eran recibidos con un gruñido bajo y de advertencia hasta que Holmes les daba permiso explícito para entrar. Sin embargo, con Thor, Khan se transformó. Los dos perros jugaban en el pequeño patio trasero del edificio, y sus juegos eran sorprendentemente suaves, dada la fuerza y el tamaño combinados. Thor parecía comprender la lesión de Khan y nunca lo presionaba demasiado, mientras que Khan mostraba una paciencia ante la ocasional exuberancia del perro más joven que evidenciaba su entrenamiento e inteligencia. Pero fue con Holmes cuando Khan reveló su verdadera naturaleza. El mastín lo seguía de habitación en habitación, instalándose donde quiera que Holmes trabajara, junto a su sillón cuando leía, al lado de la mesa de química cuando realizaba experimentos, a los pies de su cama cuando dormía. No exigía atención, simplemente estaba presente, vigilante, protector. Ha cambiado de bando, dije una tarde, mientras observaba cómo los ojos de Khan seguían los movimientos de Holmes, que caminaba de un lado a otro frente al fuego, intentando resolver algún problema. ¿De Grayson a ti? No del todo, corrigió Holmes, haciendo una pausa para rascarle detrás de las orejas a Khan, un gesto que el perro aceptó con digno placer. No ha olvidado a Grayson, jamás lo hará, pero ha decidido seguir sirviendo, continuar con su propósito como guardián. Simplemente resulta que soy a quien ha considerado digno de ese servicio. Sonrió levemente. Me siento muy honrado, la verdad. Una lealtad como la suya es rara incluso entre los humanos. Una semana después de nuestro regreso, Scotland Yard nos comunicó que Cornelius Vane había sido declarado culpable de varios cargos y condenado a la horca. Sus cómplices recibieron diversas penas de prisión o deportación. La red de contrabando ilegal había sido completamente desarticulada, y en el Parlamento se debatían nuevas medidas de protección para la fauna ártica, inspiradas en parte por las pruebas que Thomas Grayson había recopilado hasta su muerte. Holmes leyó el telegrama en voz alta y luego se lo mostró a Khan como si el perro pudiera entender. «El trabajo de tu amo dio sus frutos», dijo en voz baja. «El comercio de marfil contra el que luchó se enfrenta a su primera oposición real. Los animales vivirán gracias a lo que él documentó, gracias a lo que nos ayudaste a descubrir». La cola de Khan se movió levemente. No era un meneo propiamente dicho, sino un gesto de asentimiento. Apoyó la cabeza sobre sus patas.
Sus ojos dorados reflejaban la luz del fuego y una expresión de paz se apoderó de su rostro. La señora Hudson trajo la cena, un asado tan grande que daría para alimentar a un regimiento, con raciones extra claramente destinadas a los perros. Mientras comíamos, empezó a nevar afuera, visible a través de la ventana, cubriendo Londres de blanco. Pero aquí, en nuestra sala de estar, reinaba el calor y la compañía. Thor y Kan compartieron sus porciones con sorprendente cortesía, sin gruñidos ni competencia, simplemente dos hermanos comiendo juntos. Al terminar, regresaron al hogar y Kan apoyó su enorme cabeza en la espalda de Thor con un suspiro de satisfacción. «Ya está en casa», dije. Holmes miró a los dos perros. El fuego y la nieve que se extendía más allá de la ventana. «Sí», convino en voz baja. «Por fin está en casa». Y por primera vez desde que lo encontramos atrapado y sufriendo en aquellos oscuros bosques, los ojos de Kan se cerraron en un sueño verdadero y tranquilo. Aquel año, la primavera se hizo esperar en Londres, pero cuando por fin llegó, transformó la ciudad con una rapidez asombrosa. La niebla se disipó, las calles se secaron y una especie de esperanza pareció impregnar incluso las familiares paredes de Baker Street. Pude volver a trabajar en mi consulta. Mi hombro estaba tan recuperado que solo alguna molestia ocasional me recordaba aquel terrible momento en los bosques de Surrey. La pierna de Kan también había sanado, aunque siempre cojearía levemente, un recordatorio permanente de sus meses en la naturaleza. Pero la cicatriz física parecía insignificante comparada con la profunda sanación que había experimentado. La mirada salvaje y atormentada había desaparecido por completo de sus ojos. Ya no se sobresaltaba con ruidos inesperados, ni se colocaba de forma que pudiera vigilar todas las salidas a la vez. Por fin había aprendido a confiar de nuevo. En una tarde de abril especialmente hermosa, estaba sentado en mi sillón escribiendo el relato de nuestra aventura en Surrey. Un relato que sospechaba que jamás se publicaría, pues contenía elementos demasiado oscuros e íntimos para el público. Holmes estaba sentado frente a mí, leyendo el periódico vespertino mientras acariciaba distraídamente la cabeza de Kan. El mastín yacía a sus pies, completamente tranquilo, mientras Thor dormitaba cerca, con sus grandes patas moviéndose nerviosamente, como si soñara con correr. «¿Sabes?», dije interrumpiendo mi escritura. «He estado pensando en lo que dijiste en el bosque, sobre la lealtad que sobrevive a la razón». Holmes levantó la vista del periódico con una ceja alzada. ¿Así? Kan permaneció junto a esa tumba durante 3 meses, Watson. 3 meses de invierno, hambriento, herido, solo, cuando todos sus instintos debían de decirle que se marchara, que sobreviviera, pero no lo hizo. Permaneció fiel a un hombre muerto que ya no podía exigir ni recompensar esa fidelidad. Dejé la pluma. ¿Qué impulsa tal lealtad? ¿Qué lleva a un ser a sacrificarse de forma tan absoluta? Holmes permaneció en silencio un largo rato, sus dedos aún acariciando el espeso pelaje de Kan. El mastín tenía los ojos cerrados y respiraba profunda y tranquilamente. «Amor», dijo Holmes finalmente, y la palabra fue tan inesperada en sus labios que me quedé boquiabierto. No el sentimiento romántico que celebran los poetas, sino algo más profundo. El vínculo que se forma entre almas que se reconocen mutuamente como dignas de absoluta confianza. Kan amaba a Thomas Grayson, no porque Grayson lo alimentara o le diera refugio, sino porque Grayson era digno de amor. Y cuando ese hombre fue asesinado, Kan no pudo abandonarlo, como tampoco pudo dejar de respirar. Y ahora te ha transmitido ese amor a ti. Quizás. O quizás simplemente haya aprendido que la dignidad puede recuperarse, incluso tras una pérdida devastadora. Holmes miró al perro, y su expresión reflejaba una ternura que rara vez le había visto. «Me enseñó algo en ese bosque, Watson. Algo que había olvidado o que tal vez nunca llegué a comprender del todo. Que la fidelidad, la verdadera fidelidad, es lo más raro y valioso de este mundo. Más raro que el genio, más valioso que el oro. Y existe no solo en los humanos, sino también en criaturas a las que con demasiada frecuencia menospreciamos por simples o inferiores». Thor se estremeció al oír nuestras voces,
incorporándose y estirándose con un bostezo que le hizo crujir la mandíbula antes de acercarse a Khan a los pies de Holmes. Los dos perros se acomodaron juntos, con la cabeza de Thor apoyada cariñosamente en el ancho lomo de Khan. Se habían vuelto inseparables en los meses transcurridos desde Surrey, hermanos en todo el sentido de la palabra. «Han encontrado su manada», observé. «Nosotros también, Watson. Nosotros también». Holmes dejó el periódico a un lado y tomó su pipa. «¿Sabes, cuando Khan me vio por primera vez en aquel bosque, atrapado y sufriendo, vi algo en sus ojos que reconocí? Una negativa a rendirse, incluso ante circunstancias imposibles. Una determinación de seguir luchando por lo que importaba, sin importar el precio». Hizo una pausa encendiendo la pipa. «Quizá por eso decidió confiar en mí», reconoció un alma gemela. «¿Y qué harás con ese fideicomiso?» Holmes sonrió, una sonrisa genuina, rara y transformadora. «Hónrala, Watson, como él honró la memoria de su amo. Como Thor nos honra con su presencia cada día. Estas criaturas piden tan poco y dan tanto. Lo mínimo que podemos hacer es demostrar que somos dignos de su devoción». Afuera, caía la tarde sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos dorados y ámbar. Los sonidos familiares de la ciudad llegaban hasta nuestra ventana. El trote de los caballos sobre los adoquines, los vendedores pregonando sus mercancías, el lejano silbido de los trenes. La vida continuaba con su eterno ritmo. Pero aquí, en nuestra sala de estar, habíamos creado un espacio aparte de ese bullicio. Una especie de santuario, donde se reconocía y honraba la lealtad, donde el vínculo entre el ser humano y el animal se consideraba sagrado. Khan había sobrevivido a su travesía por el desierto. Había hecho justicia para su amo caído y había descubierto un nuevo propósito. Al hacerlo, nos había recordado a todos lo que de verdad importaba. El fuego crepitaba suavemente, los perros dormían plácidamente, y yo volví a escribir, intentando plasmar con palabras insuficientes las lecciones que habíamos aprendido en aquellos oscuros bosques de Surrey. Lecciones sobre la fidelidad, sobre la lealtad feroz que trasciende las especies, sobre los lazos que dan sentido a la vida. Holmes me miró y alzó su taza de té en un brindis silencioso. Le devolví el gesto, comprendiendo sin palabras lo que quería decir. A Khan, a Thor, a los guardianes que velan por nosotros sin pedir nada más que la oportunidad de servir, proteger, amar con una pureza a la que los humanos solo pueden aspirar. Cuando la oscuridad cubrió por completo Baker Street, los cuatro permanecimos juntos. 2 hombres y 2 perros. Una manada forjada no por la sangre, sino por algo más profundo. Por elección, por lealtad, por la certeza de que incluso los corazones, más feroces, incluso las almas más heridas, buscan al final lo mismo, buscan un hogar. Y en aquella cálida habitación, con la luz del fuego danzando en las paredes y el sonido de la respiración tranquila llenando el silencio, todos habíamos encontrado precisamente eso.